Para finalizar la jornada académica de este sábado 27 de noviembre del 2021 y para cerrar el 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social, hemos invitado a la doctora Erika Giovanna Bedoya Builes para que exponga el tema Aproximación al paciente pediátrico en urgencias, triángulo de evaluación pediátrica. La doctora Erika Giovanna es médica egresada de la Universidad de Antioquia, en donde se especializó en pediatría, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Cordial saludo, es para mí un honor asistir con ustedes al Congreso Nacional de Medicina General y Social. Agradezco sinceramente a ASMEDAS y a la Universidad Cooperativa de Colombia por haberme invitado. Para hoy vamos a revisar el tema aproximación al paciente pediátrico en urgencias, haciendo énfasis en el triángulo de evaluación pediátrica. En las últimas décadas se han hecho grandes esfuerzos para lograr impactar las tasas de mortalidad en los niños menores de 5 años. Estas medidas han tenido un impacto positivo en la disminución de los casos. Sin embargo, cuando miramos, y eso ha sido un impacto notorio y sostenido, sin embargo, cuando miramos las cifras absolutas, realmente, según lo que el consolidado que nos da el Instituto Nacional de Salud en los 8 años entre el periodo del 2008 y el 2016, las cifras siguen siendo altamente preocupantes, con un promedio de 1.203 muertes por año de la población menor de 5 años, y seguimos teniendo unas causas similares de mortalidad en este grupo pediátrico, como son las infecciones respiratorias agudas, respondiendo por la mayoría de los casos, y siguen en frecuencia la desnutrición y la enfermedad diarreica aguda. Cuando hacemos este análisis, además por los departamentos ya a nivel nacional, vemos cómo se refleja en la gráfica por departamentos una gran diferencia según el sitio donde estén nuestros niños. Esto muy probablemente está reflejando la inequidad en el acceso a la salud y muy probablemente en la atención en la salud de nuestros niños, ya que por la mayoría de los casos responden el departamento de Chocó, Guainía, Bichada, Vaupés, mientras que en las ciudades principales hay unas tasas mucho menores. En países con bajos recursos como el nuestro, es muy frecuente que las familias y los niños tengan que afrontar dificultades adicionales para llegar a la atención inicial en salud. Usualmente en muchos casos tienen que recorrer distancias largas, la red hospitalaria en algunas zonas todavía es muy deficiente, y aún llegando al hospital, desafortunadamente tenemos aún deficiencias en el recurso humano, en la cantidad de personal que hay en cada hospital, y también en el recurso material, en la calidad de los equipos. A nivel nacional claramente hay insuficiente soporte especializado, y por tanto, después de atravesar grandes distancias para llegar a la atención inicial, a veces hay que seguir esperando en las salas de urgencias debido a que no hay personal suficiente para la atención. Aunado a esto, en nuestra población hay unos factores de riesgo adicionales inherentes a las condiciones de salud pública, como son los mayores índices de desnutrición, las enfermedades endémicas propias de los países tropicales, como es la malaria, las infecciones por vectores. Las mismas condiciones socioambientales y culturales de nuestro medio llevan a que nuestra población pediátrica tenga con mayor frecuencia enfermedades transmisibles, y que en el curso de estas enfermedades haya una mayor progresión y una presentación tardía para el momento en el que llegan a urgencias. Pero lo que más preocupa es que en la medida que va avanzando la enfermedad de los niños y va progresando en gravedad, acá vemos un poco la escala de gravedad que tiene que afrontar un niño con una infección. Si se presenta tardíamente en urgencias, se ha visto que hay un factor propio del personal de salud, de nosotros como equipo médico, que termina contribuyendo también a estas tasas de mortalidad, y es la falla en el reconocimiento temprano de los signos sutiles de disfunción orgánica. Vemos cómo un niño puede empezar por una infección localizada, luego ya empieza a tener respuesta inflamatoria sistémica, avanza a sepsis grave, a choque séptico, para finalmente terminar en una disfunción multiorgánica, y lo que sigue es un paro cardiorrespiratorio. Entendiendo que los niños que llegan ya al punto del paro cardiorrespiratorio, ese grupo de niños suelen tener desenlaces pobres. Así que el reto
para todos, porque incluso para el personal especializado en muchos casos es un reto lograr detectar esos signos sutiles de disfunción orgánica, es que cada vez que nos enfrentemos a un niño en el servicio de salud tengamos herramientas que ya están estandarizadas y validadas que nos permiten detectar tempranamente esos signos e intervenir a tiempo ese avance en la progresión de la enfermedad de los niños. Para esto ya hay medidas estandarizadas, herramientas validadas, hay un esquema propuesto desde los cursos de soporte vital avanzado y cursos de atención a emergencias. Lo que se propone es que haya una evaluación inicial rápida y aquí va a tener lugar el tema que nos convoca hoy, que es el triángulo de atención pediátrica. Esa evaluación idealmente debe darse en los primeros 30 a 60 segundos para luego seguir con la atención primaria, con la cual estamos más familiarizados, que es el ABCDE, la evaluación secundaria y ya definir pues, las ayudas diagnósticas cuando se requieren. Pero esta herramienta no es solo útil en ese momento inicial de la atención de urgencias, en el escenario de urgencias, sino en las reevaluaciones que se requieran con los niños durante la observación en el servicio de urgencias o incluso en el escenario de hospitalización. La idea es que haya el triángulo de atención pediátrica se utilice en ese primer momento de observación, ya que usa signos auditivos y visuales para detectar cuál es el estado fisiológico global del paciente y lograr determinar la gravedad rápidamente e intervenir a tiempo. Pero esto debe ser seguido por evaluaciones más exhaustivas, como son la del ABCDE, la evaluación secundaria y ya el uso de las ayudas diagnósticas, dependiendo del nivel en el que se esté. Siempre teniendo la premisa de evaluar, identificar e intervenir lo que se encuentre alterado. Entonces acá tenemos el triángulo de evaluación pediátrica, está conformado básicamente por 3 lados, siempre apoyándose en signos visuales o auditivos. Es una herramienta que permite, la intención que tiene es que se detecte solamente con mirar y ver el paciente de 30 a 60 segundos cuál es su estado fisiológico global y el nivel de gravedad que puede tener para priorizar la atención que requiera. Tenemos en un lado la apariencia, en el otro el trabajo respiratorio y en el otro la circulación. Vamos a arrancar por la apariencia. En cada uno de los lados va a haber unos signos que nos van a ayudar a determinar si está alterado o no está alterado. Es importante tener claro que cualquiera de los signos que se proponen que esté alterado ya conforma un lado alterado del triángulo. Entonces, cuando hablamos de la apariencia, pues debemos evaluar primero el tono. ¿Cómo evaluamos el tono? Vemos cuáles son los movimientos espontáneos del niño, en el caso de los lactantes, que tengan un buen sostén cefálico, incluso que haya resistencia, la evaluación mientras están en los brazos de los cuidadores, en el caso de los más grandes, que el niño permanezca sentado, de pie, tenga marcha, para evaluar cuál es como el control de sus movimientos. En el caso de la interacción, entonces sobre todo es muy útil evaluarla con el cuidador, la capacidad de mantenerse alerta en el momento que el niño está tranquilo, porque incluso el niño puede estar alerta, pero estar somnoliento, ¿cierto? Eso ya nos conforma un deterioro en la apariencia, que esté alerta, reactivo, que mantenga como interacción con el evaluador y con el ambiente, o incluso en los niños que están menos graves, pues que hay una propuesta de evaluar si juegan, porque el solo hecho de que un niño juegue disminuye el riesgo de que tenga una enfermedad bacteriana seria. Entonces esa interacción y esa capacidad de juego también nos va a determinar el nivel de gravedad de su enfermedad. La consolabilidad, o sea, la irritabilidad. Recordemos que un niño siempre que está en un ambiente, y en general el hospitalario suele generar más temor, está irritable, pero la clave es que con el cuidador, en brazos del cuidador, se logre, y con uso de distractores, esa irritabilidad pueda pues como intervenirse o suspender o cesar. Mientras que el niño con llanto inconsolable, pues ya va a ser un niño de entrada con apariencia alterada. ¿Qué más evaluamos en la apariencia? Vamos a ver la mirada y no solamente el contacto visual, sino el seguimiento, la forma en que el niño sostiene la mirada. Miremos, por ejemplo, acá este chiquillo está alerta, puede probablemente mirar, pero no sostener la mirada, tiene la mirada perdida, y esto ya nos habla de un estado alterado de su apariencia. ¿Por qué es importante este estado alterado de la apariencia? Porque nos puede estar hablando de hipoperfusión cerebral, falta de oxigenación, alteraciones circulatorias.
Y en el lenguaje, entonces la idea es que evaluemos el discurso. Los niños que ya verbalizan, pues mirar cuál es la calidad del discurso, la coherencia del discurso. Y en el caso de los lactantes es mirar si logran tener llanto. No es el mismo parámetro de la irritabilidad que vimos hace un momento, sino que es la posibilidad de llorar. Cuando un niño tiene un deterioro neurológico grave, ni siquiera a veces logra acudir al llanto como signo de alarma. Recordemos entonces que cualquiera de estos parámetros ya nos conforma alteración de la apariencia, no los tenemos que tener todos. La alteración de la apariencia debe llevarnos sobre todo a pensar que hay alteración de la perfusión cerebral y los signos son más sutiles en los niños más pequeños. Bien. Siguiendo con el triángulo, entonces vamos a hablar del segundo lado, que es el trabajo respiratorio. Acá afortunadamente es el lado con el que más estamos familiarizados todos y más sensibilizados. Buscamos muy activamente en nuestros servicios, sin embargo a veces todavía hay confusión con esos ruidos respiratorios sobre cómo interpretarlos. Entonces acá debemos buscar si hay sonidos anormales en la vía aérea. Vamos a ver por ejemplo este chiquillo primero. Básicamente esos sonidos deben ser audibles a distancia. Recordemos que la propuesta del triángulo de atención pediátrica es una evaluación sin tener contacto con el paciente. Lo estoy observando, lo estoy escuchando. Ya luego voy a proceder a hacer el ABCDE. Este chiquillo... Tenemos que ver en qué momento es el ruido. Muy bien, como podemos ver ahí, tiene un ruido inspiratorio que corresponde al estridor. Recordemos que la diferencia entre el estridor y quejido es que el estridor se da en el momento de la inspiración y se da porque el aire está pasando por una vía aérea que está estrecha, como en el caso de la laringotraqueitis, que es la causa pues más típica de estridor. Y vamos a escuchar este otro bebé, ambos con dificultad respiratoria. Acá estamos evaluando los sonidos. Muy bien. Este bebé en cambio tiene un sonido expiratorio, ese es el quejido. Recordemos que el quejido se da por la salida del aire por una epiglotis que está cerrando la laringe para tratar de hacer autopep, ¿cierto? Para tratar de mantener la presión al final de la aspiración y que el pulmón no se colapse, un signo ominoso de insuficiencia respiratoria. ¿Qué otros sonidos podemos encontrar? El ronquido, la disfonía, que nos habla de inflamación ya a nivel laríngeo, y las sibilancias, que pues con mayor frecuencia las vamos a encontrar en la expiración, pero en los casos más graves de broncoobstrucción se pueden encontrar en ambos tiempos, y sobre todo según el nivel de gravedad a veces pueden ser audibles a distancia o los mismos cuidadores la refieren. ¿Qué más evaluamos en el lado del trabajo respiratorio? Las posiciones anormales. Las clásicas son el olfateo y sentarse pues como en postura de trípode. ¿Qué está pasando acá? Los niños prefieren estar sentados, alinean su vía aérea para permeabilizarla con esa postura, ¿cierto? Bueno. Las retracciones, que son las que más conocemos, vamos a repasar un poco. Recordemos que tenemos retracciones supraclaviculares, intercostales, subcostales, y ya en los casos más graves va a haber puede haber cabeceo, ¿cierto? Sobre todo en los lactantes menores. Acá vemos como este chiquillo tiene supraesternales, tiene subcostales. Las más notorias son las supraesternales, las supraclaviculares, las intercostales, y pues en este caso ya podemos hablar de retracciones universales. Y el cabeceo, muy bien, también tiene un patrón de respiración paradójica, él eleva el abdomen cuando está en la inspiración. También signos de insuficiencia respiratoria. Y el aleteo nasal, que a veces es muy sutil, es uno de los primeros signos que aparecen cuando hay dificultad respiratoria y de pronto muchas veces fallamos en buscarlo porque es de los primeros que aparece. Recordemos que la intención es buscar esos signos sutiles para lograr detectar tempranamente la disfunción orgánica y revertir ese proceso y no que avance hacia un paro cardiorrespiratorio.
el aleteo, acá se ve muy bien en este video nuevamente, que es el movimiento de las narinas en la inspiración, tratando de ampliar como el volumen que se inspira. Muy bien. Y el último lado del triángulo, el último lado del triángulo que vamos a analizar es la circulación. Para la circulación se considera que la piel es un órgano fiable para determinar el estado de perfusión del niño. Recordemos que cuando hay caída del volumen hay una redistribución del flujo y por tanto lo primero que se pierde en esa redistribución es la perfusión de la piel. La frialdad y los cambios en la coloración en la piel nos hablan de redistribución de flujo y va haciéndose más proximal en la medida que menor volumen tenemos, ¿cierto? Entonces los signos que se proponen para evaluar este lado del triángulo es la presencia de palidez, sobre todo en el caso de choques hipovolémicos, por sangrado, por pérdidas sanguíneas, la piel moteada, muy frecuente en los neonatos, a veces como hallazgo normal, pero más allá de esa edad debe llamar la atención sobre la posible hipoperfusión, y la cianosis que sí nos habla es de caída de la oxigenación, que esta la reconocemos más, usualmente es perioral y periférica, en los casos más graves puede ser generalizada. Bien, entonces analizando estos tres lados del triángulo vamos a tener una idea global del estado fisiológico de nuestro paciente y de la gravedad. De ahí seguirá una interpretación de esas alteraciones que encontramos. La idea es que con esto podamos tener una idea de cómo está su estado de oxigenación, de ventilación, de circulación y de perfusión cerebral. Dependiendo de los lados entonces que estén alterados, vamos a tener una interpretación del triángulo de aproximación pediátrica, de evaluación pediátrica. Si nuestro paciente no tiene ninguno de los lados alterados, entonces estamos frente a un paciente estable. En él la recomendación es que avancemos a hacer la evaluación completa, un examen físico completo y ya determinar pues según la patología qué tratamiento requiere. Si solamente está alterado el lado de la apariencia, recordemos que a veces son signos muy sutiles en los más pequeños y no están alterados ni la respiración ni la circulación, entonces se considera que nuestro paciente está en un estado fisiológico de disfunción metabólica o de sistema nervioso central. Acá tendremos que considerar las neuroinfecciones, los trastornos electrolíticos, las hipoglucemias, la cetoacidosis. Y las acciones sugeridas es que se tome una oximetría para definir si hay alteración en la oxigenación. Las intoxicaciones también son de mucho interés, pues también hay que considerarlas, tenerlas en cuenta en este escenario, obtener una glucometría casi que como sexto signo vital en los pacientes inestables, porque nos permite diagnosticar tempranamente un cuadro tan grave como es la cetoacidosis o su contrario, que es la hipoglicemia. Considerar posibles etiologías según ya el contexto y la historia del paciente, y los exámenes de laboratorio e imágenes si están indicados. Si tenemos en nuestro paciente alterado solo el lado de la respiración, sí que está alterada ni la apariencia ni la circulación, entonces podemos hablar de un estado fisiológico de dificultad respiratoria. Y en este paciente tendremos que reposicionarlo, tenerlo en una posición de confort que permeabilice bien su vía aérea, definir si requiere oxígeno suplementario. Recordemos que los niños que de entrada tienen trabajo respiratorio, así tengan una oxigenación adecuada, se benefician, una pulsioximetría adecuada, se benefician de tener oxígeno suplementario, porque esa oximetría está reflejando es que su trabajo está siendo efectivo, pero tienen mayor riesgo de fatigarse si no les ayudamos un poco con esas medidas de confort como es el oxígeno suplementario. Succión a necesidad, permeabilizar la vía aérea, mirar que no haya obstrucciones y ya definir el tratamiento farmacológico específico. Si es un niño con un cuadro broncoobstructivo, definirse si se beneficia de inicio de broncodilatadores, o el niño de la laringotraqueitis con la adrenalina, o si tenemos un niño con una neumonía, según la historia, definir si requiere inicio de antibióticos e indicar para clínico según el caso. Pero si además de la respiración nuestro paciente tiene alterado el lado de la apariencia, entonces ya podemos hablar, es un estado más avanzado de gravedad en este paciente, hablamos de insuficiencia respiratoria, y en este tendremos que tomar medidas adicionales, además de las que tomamos en el paciente que cumplía solamente con la alteración de la respiración. Acá reposicionamos la cabeza, garantizamos FIO2 al 100%,
Vamos a iniciar, según el caso, ventilación con bolsa máscara, con BBM, a necesidad. No siempre lo toleran. El hecho de que el niño no lo tolera habla que todavía está en capacidad de compensar y necesitamos ese oxígeno suplementario, más no asistirlo, pero ya en la medida que avanza ese trabajo respiratorio y se fatigan, habrá que asistir la ventilación. Remover el cuerpo extraño, desobstruir si es el caso y definir si se requiere una vía aérea avanzada, porque estos chicos ya con alteración neurológica, con deterioro neurológico, que es lo que nos refleja la alteración de la apariencia, tienen más riesgo de avanzar a un paro respiratorio y ya definir si se requieren paraclínicos. Cuando tenemos alterada sola la circulación, sin que esté alterado ni la apariencia ni la respiración, entonces el estado fisiológico en el que se encuentra nuestro paciente es el choque compensado. Y en él debemos usar oxígeno con cualquier paciente inestable para optimizar la oxigenación cerebral, obtener un acceso vascular e iniciar la resucitación hídrica según el cuadro clínico de nuestro paciente. Uno de los escenarios más frecuentes es la deshidratación por diarrea, ¿cierto? Que como vimos sigue explicando muchas muertes en los menores de 5 años. Y definir el tratamiento específico según la patología que se encuentre. También mirar si se requieren paraclínicos e imágenes ya en la evaluación más avanzada del paciente. Si además de la circulación tenemos afectada la apariencia, entonces recordemos que la alteración de la apariencia nos habla de hipoperfusión cerebral y en este paciente ya tendremos un estado más grave del choque, podemos hablar de choque descompensado, nuevamente considerar el oxígeno suplementario, obtener un acceso venoso, reanimación hídrica o dependiendo si requiere hemoderivados según el caso, tratamiento específico basado en la patología, recordar la hora de oro en sepsis si es el caso de un niño con un choque séptico para el inicio de antibióticos y ya definir si se requieren paraclínicos, laboratorios o imágenes si están indicados. Pero si además de la apariencia y la respiración tenemos afectada la circulación, este paciente ya nos avanzó al estado más grave, al estado fisiológico más grave, que es el paro cardiorrespiratorio, que es a donde no queremos que llegue, ¿cierto? La idea es intervenir tempranamente antes de que se afecten los 3 lados del triángulo, porque ya en el escenario del paro cardiorrespiratorio el pronóstico es más sombrío. Entonces, ¿qué debemos hacer? Posicionar la cabeza, despejar la vía aérea, empezar ventilación asistida con ventilación pues con bolsa máscara, con BBM, iniciar compresiones si es necesario y el tratamiento específico basado en las posibles etiologías. Ya es el soporte vital y avanzado, exámenes de laboratorio e imágenes si están indicadas. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo. Esto es un chico en el servicio de urgencias. Como podemos ver, tiene aleteo nasal, tiene el trabajo respiratorio, al lado del triángulo del trabajo respiratorio alterado, aleteo nasal, retracciones supraesternales, retracciones subcostales e intercostales, retracciones universales. Pero además miremos que este paciente no hace seguimiento visual, a pesar de que tiene la mirada, no hace seguimiento, ni siquiera logra tener un llanto efectivo a pesar de que se le nota el disconfort, tiene posición de olfateo también como parte del trabajo respiratorio. La piel no la vemos con patrón moteado, no hay una cianosis clara en esta primera evaluación, por tanto podemos decir que nuestro paciente tiene alterada tanto la respiración, el lado del triángulo del trabajo respiratorio, como la apariencia, más no aún la circulación. Acá podemos hablar de insuficiencia respiratoria. Recordemos que en este escenario reposicionamos la cabeza, ponemos oxígeno con FIO2 al 100%, empezamos asistencia con BBM en caso de ser necesario, desobstruimos, permeabilizamos la vía aérea también en la parte física, aspiramos si es necesario y asegurar una vía aérea avanzada si se requiere y ya el inicio de la evaluación secundaria y los paraclínicos. Bueno, retomando entonces lo que hemos mencionado desde el principio como conclusiones, las enfermedades prevenibles y la falla en el reconocimiento del niño críticamente enfermo cuando se presenta en la atención inicial se destacan como principales factores contribuyentes a la mortalidad en la niñez. Por eso el reto es que estemos continuamente entrenándonos para mejorar esas tasas de mortalidad y para que nuestros chicos tengan la mejor atención. En los países de bajos y medianos recursos como el nuestro, con frecuencia los niños se presentan de forma tardía
Cuando ya las enfermedades han avanzado a algún grado de disfunción orgánica, la idea es que paremos esa progresión de la enfermedad lo más tempranamente posible para que no lleguen al punto del paro cardiorrespiratorio. Los estándares avalados internacionalmente para la atención en emergencias han ayudado a desarrollar herramientas como el TAP, el Triángulo de Atención Pediátrica, para mejorar la calidad de atención, que han demostrado ser efectivas. Y recordemos que un enfoque sistemático y estructurado en la atención del niño en urgencias salva vidas. Por acá les dejo bibliografía recomendada para el tema. Muchas gracias. Finalizamos así la 33ª versión del Congreso Nacional de Medicina General y Social, agradeciéndoles por su respaldo académico a las siguientes instituciones: Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Medicina de la Universidad CES, Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Remington y Academia de Medicina de Medellín. También agradecemos a todos los conferencistas y panelistas que compartieron sus conocimientos con todos nosotros, y a ustedes, amable público virtual, por acompañarnos durante estos 9 días de educación médica continua. A continuación, los invitamos a no desconectarse porque tendremos el acto de clausura del Congreso.